Buenas tardes, queridos estudiantes, estimados padres de familia. El día de hoy les saluda nuevamente el profesor Jason Espinal para ver el curso de geometría. En este caso lo que vamos a ver es uniendo dos rectas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unir dos rectas? Estamos hablando del ángulo. ¿Y a qué denominamos ángulo? Es el espacio comprendido entre dos rayos, ¿sí? Entre dos rayos, ¿no? Que tienen un mismo origen, al cual vamos a llamar vértice. En este caso, vamos a ver los elementos de este ángulo. Primero tenemos los lados, el lado OA y el lado OB. OA y el lado OB, ¿sí? Su vértice es el punto que tienen en común, que es el origen, que es en este caso particular denominado con la letra O. ¿Cómo vamos a llamar al ángulo? Al ángulo lo vamos a llamar según sus lados, ¿sí? Pero en este caso tomando un orden especial. Vamos a llamarlo el ángulo AOB, el ángulo AOB, considerando en el centro siempre al vértice u origen, ¿sí? Si el vértice tuviera otro nombre, al centro tendría otra letra, al centro tendría que ir también la misma letra a la que se hace referencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo denominamos o cómo llamamos la medida del ángulo? Igual, medida del ángulo AOB. Siempre mantenemos el nombre del ángulo, ¿correcto? Ahora, lo siguiente importante es la magnitud de un ángulo. En este caso es la medida del ángulo. ¿Y qué instrumento vamos a utilizar? Es el transportador. Su unidad de medida es el grado sexagesimal. Como ustedes ven aquí en el transportador, que todos debemos tener uno en casa, va desde el 0 hasta 180 grados, ¿no? Aquí está la marca de 90 y en este caso también tenemos tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha la marca de 180 grados. Está dividido, cada rayita equivale a un grado sexagesimal. Muy bien, tenemos otro concepto importante, es la bisectriz de un ángulo. Es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, en dos ángulos iguales. En este caso tenemos el ángulo AOB. Este ángulo se traza un rayo OM, ¿no? El cual divide o parte al ángulo en dos partes iguales, ¿no? Vemos que encima del rayo M hacia arriba está el ángulo alfa y hacia abajo también es alfa. Esto quiere decir que el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB. ¿Por qué? Porque lo divide en dos ángulos de la misma magnitud, de la misma medida, dos ángulos congruentes. Muy bien. A continuación lo que vamos a ver es la clasificación de los ángulos. Por su medida tenemos el ángulo agudo, que mide más de 0 grados y menos de 90, ¿sí? Tenemos el ángulo recto, que tiene una medida exacta de 90 grados y está denotado por este cuadradito. Cuando encontremos el cuadrado sabemos que hacemos referencia a un ángulo recto. El ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180, ¿sí? El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, es media vuelta. El ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 pero menos de 360 grados. Y tenemos el ángulo de una vuelta, que es el que mide 360 grados, que da toda la vuelta, comienza en un lugar y termina en el mismo lugar, tiene el mismo origen y el mismo final, ¿sí? Ahora vamos a dejar unos ejercicios bastante sencillos, que es básicamente práctica, ¿no? En la primera pregunta solo tenemos que identificar cuál es el ángulo ABC. Bastante sencillo. Y en el caso de la pregunta número 2 es dibujar en tu cuaderno los ángulos PQR, el ángulo RST, el ángulo TEF, el ángulo LOM y el ángulo MON. ¿Qué es lo que debemos hacer? Podemos dibujar cualquier tipo de ángulo. Puede ser un ángulo agudo, obtuso, un ángulo recto, pero tiene que cumplir el nombre correcto. Es decir, que tú tienes que colocarle las letras en los lugares correctos. Básicamente lo que estamos nosotros viendo es que hayas aprendido a nombrar o a denominar a los ángulos de manera adecuada. Gracias por tu atención. Disculparme por la demora. Que tengan ustedes muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muchas gracias.